¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro y apreciado? Pues muy honrado de estar con usted, profesor. Maestro, vámonos sobre un programa que para mí me suena fascinante por el sentido de la palabra. Yo sé que es una palabra que puede parecer maldita, pero es una palabra digna de estudiarse. La palabra traición, maestro. Sentido de actualidad. Mire, maestro, a veces la gente confunde hacer un engaño, no plantear elementos característicos y no dejar todo en claro. Y a eso le llama traición. No, eso es engaño. Sí. La traición implica una ruptura, una fractura dentro de uno mismo. Para traicionar, el traidor sabe que se está traicionando él mismo y entonces la huella emocional en ese traidor es brutal, aunque su interés sea mayor. A ver, ahonde un poco Por más, eso, profesor. en los traidores siempre está colocada la palabra castigo, la palabra venganza de los dioses, todo este tipo de manejo que son míticos, porque la traición siempre ha estado inherente en los seres humanos. El traidor sabe en el momento que traiciona que él ya no puede volver a ser el mismo, él se destierra de su normalidad y entonces una de dos, o vive agarrado fieramente de su interés creado, o simplemente se va a convertir en un ser que los demás se dieron cuenta que lo pueden utilizar como vasallo, como esclavo, como un bueno para nada, para cualquier tipo de acción que tenga que ver con la bajeza y con la falta de principios, que bueno, en este país uno dice, pues una cosa es un principio, otra cosa es la eficiencia, ¿no? Y en esa línea delgada se andan moviendo absolutamente todos. Es una palabra fascinante la traición, maestro. Muy actual, en el año que usted me ponga de la historia de la humanidad. Yo veo la traición como la ruptura también, comentábamos, de un pacto. Si no hay pacto de por medio, no hay traición. Tiene que haber un gran pacto para que haya una traición. Sí. Yo veo para poner un ejemplo, una gran traición en los altos niveles políticos. La traición de Neville Chamberlain y del presidente Daladier, francés, Gran Bretaña y Francia, a Checoslovaquia. Maestro, es un momento histórico que mucha gente no tiene en claro. Sí, pero creo que es una de las traiciones de mayor felonía en el siglo XX. ¿Qué pasa? Los Sudetes, pues, Checoslovaquia. Cuando Hitler, un vagabundo de las calles austriacas, que ya había renegado de su nacionalidad, quedó apátrida, alemán, se anexa a Austria a través de asesinatos y de cooptaciones y de presión, y luego, ante la mirada de los británicos y de los franceses, dice, también quiero esa parte de Checoslovaquia, que son el país de los Sudetes. Entonces, Francia tenía un pacto de defensa mutua con Checoslovaquia y también con los rusos de Stalin. Y Gran Bretaña con Francia. ¿Van a persuadir a quién? ¿A Hitler que no lo haga? No, intentan persuadir al presidente Beneš de Checoslovaquia que acepte que los alemanes entren. Muchas conversaciones con Hitler. Se negocia con el débil, eso es la traición. Sí, en este caso, el débil era el fuerte, es decir, la cosa más absurda. El primer ministro británico y el presidente de Francia, a través de su canciller, van a hablar con el débil, con Hitler. Y a fin de cuentas lo cita Hitler en Múnich para no hacer la historia muy larga. Y bueno, dice, les toma el pelo. No solamente quiero donde haya el 50% más uno de población de origen alemán en el país de los Sudetes, es decir, en Checoslovaquia, sino todo. Y si no, tomo Praga. Dicen, pero si usted toma Praga, es la guerra en Europa. Va, el 1 de octubre de 1938 empieza la guerra, les dijo, el día 29 de septiembre. Y Neville Chamberlain y Daladier toman una hoja
y dividen Checoslovaquia para entregársela a Hitler. No dejaron entrar. No, maestro, No esto de- no se de- hizo en el cuartito. Claro, en el cuarto de junto pudieron estar unos checoslovacos a los que no les permitieron la entrada sus aliados. Pudieron parar a Hitler. Hitler tenía en total, en esa época, 12 divisiones. Francia sola, 100 divisiones. Y tenía un pacto de defensa mutua con Checoslovaquia. Cuando lo rompen, Checoslovaquia era el país más industrializado y democrático Sí, de maestro. Europa Central. Y le dan a los representantes checos un mapa. Mira, esto es lo que queda de tu país. Y mañana entra Hitler. En los próximos 10 días el ejército alemán ocupa todo y ustedes desalojen todo. Que salga la población checa, 800,000 personas, que desalojen los Sudetes y no se pueden llevar ni una vaca. Maestro, Esa traición lo que decía usted costó de la las- guerra. Lo que usted decía de las 100 divisiones, maestro, cuando el miedo está metido en una sensación, en una población, en un país, en una estrategia política, la superioridad no es criterio de nada. Hay personas que a pesar de haber logrado una gran cantidad de cosas, el temor, el miedo, la sensación de haber hecho algo que no fue positivo, se los va a cobrar. Y yo creo que eso le pasaba a los alemanes. Déjenme poner otro ejemplo literario. A ver, Shakespeare escribe el prototipo, el estereotipo, el arquetipo, lo que debe ser la traición. ¿Sí? Un hombre fuerte, grande, moro, musculoso, lleno de decisión, comerciante, con peso social. ¿Sí? Una esposa desdémona, ¿sí? Con bellezas, virtudes, con elementos que la hacen de alguna manera tener esta atractividad que hace que el mundo masculino murmure sobre esta relación tan extraña con un moro y un ser elemental, el ser astuto, el enano, el que no es que sea el traidor, es el codicioso, el avaro, que se llama Iago. El nombre que en inglés es Jacques, que en hebreo es Jacobo, en catalán es Jaume, en español es Santiago. Eso quiere decir Iago. Y Iago se dedica a minar algo de manera brutal en Otelo. Le mina la seguridad. Le dice y lo llena de grandes espantos en su alma. Lo llena de fragilidad, lo hace dudar de él mismo, lo hace pensar que él no tiene las capacidades para poner ese mundo en orden, y a base de un manejo de carácter psicogénico hace la traición psicológica y provoca una enorme destrucción en la vida. ¿Qué hace Iago? Pica la seguridad. ¿Qué hace Iago? Te pica la debilidad. Te hace pensar con más temor que miedo, porque el temor es paralizante, el miedo te puede provocar cosas. Y en esa estructura está la gran caracterología de los personajes shakespearianos, donde nos dice lo que se necesita para la traición. Para la traición se necesita alguien débil, lleno de temor, que no sabe cómo reaccionar, y es por eso que muchas veces grandes personas esperan y esperan con base en este respeto hasta que la desgracia se les llega encima. Y eso pasa a nivel individual, a nivel social, a nivel político, a nivel país. Shakespeare en ese sentido con Iago es una maravilla. Y en México sucede algo que es muy de Iago, que es el asesinato de Trotsky a través del engaño. Por eso lo toco a después. ver, no, por favor, No, siga. maestro. No, Pues, va usted muy bien. No, fíjese, llega Trotsky como buen ser humano conflictivo, ya había entrado en conflictos con Lenin, ya había entrado en conflictos con Stalin, tiene que salir huyendo del carnicero, este malvado traidor de Stalin. Llega Trotsky acá, Trotsky se pelea con Siqueiro, se pelea con Lombardo Toledano. Bueno, verdaderamente era un hombre que lo único que provocaba era buscar el conflicto como elemento social. ¿Qué hacen los soviéticos? Trotsky ¿Qué es hacen? el creador del ejército rojo. No, Trotsky. No era. No, maestro, no es cualquiera. Pero, maestro, ¿qué hace Stalin para acabar con Trotsky? Crean un personaje durante años, Ramón Mercader. La mamá lo construye, ¿sí? Caridad Mercader. Le ponen nombre de belga, Jacques Monard. Habla todo el tiempo en francés. Se interna en el mundo de Trotsky. ¿A través de qué? Del halago, maestro.
El halago. Esa entra, enamora a la secretaria, pero también enamora a Trotsky con el respeto a las ideas, la veneración, la grandeza. Trotsky dice qué buen muchacho, hasta que un día con un piolet le abre la cabeza. Y Mercader dice, si algo no me he quitado de encima, es el grito que pegó Trotsky cuando sintió el golpe que le di en la cabeza. El grito no sé si fue de dolor o de saber que lo había capturado Stalin, se escondiera donde se escondiera. Allá hay un llago colocado en Shakespeare y en la historia universal, maestro. Así es, muy bien hilado el tema de la traición a través del halago. Los seres humanos, qué frágiles somos al halago. Terrible, Uy, maestro. terrible, terrible. Por ahí entran las grandes traiciones. Yo recuerdo una, para irme un poco más atrás en la historia todavía, cuando Vasco Núñez de Balboa fue el primer occidental que pudo ver los dos océanos. Llegó a La Habana, a Panamá, y vio el Pacífico y el Atlántico, el primero. Un acto que lo introdujo a la historia. Está muy bien narrado por Stefan Zweig, ese pasaje cuando Núñez de Balboa sube en Panamá y ve el Pacífico y el Atlántico. Ahí vieron, bueno, que el mundo será redondo, absolutamente, o sea, que el Pacífico estaba hacia un lado y en otro. Y luego sigue hacia abajo y se entera, él sabe que la gran riqueza, el oro, está en un lugar que los nativos decían Virú, ahí hay oro, Virú, es decir, el Perú. Y en busca de la ambición, pide al gobernador del Darién, a Pedro Arias, el gobernador Pedrarías era su apodo, que le dé tropa para ir a conquistar los territorios del Mar del Sur. Le dice Pedrerías, sí, su gran amigo, pero ven para que conversemos personalmente esto y te pueda yo apoyar con tropas. Va Pedrerías y cuando llega lo sale a recibir un grupo de soldados y adelante traía a un paisano, gran amigo de Vasco Núñez de Balboa, era Francisco Pizarro. Venía Pizarro y se acerca Balboa a abrazar a Pizarro, a su gran compañero de armas. Pizarro lo toma de las manos, lo apresan y le cortan la cabeza. Esa traición cambió la historia de América del Sur. Maestro. Pizarro, un criador de puercos, de lo peor, es el conquistador del Perú donde se cometieron las peores atrocidades durante la conquista. Maestro, la traición es algo inherente a nuestra condición humana, porque nunca sabremos librarnos del interés. Y el interés viene de la misma raíz que la palabra afecto. Maestro, mil gracias. Y solamente quiero cerrar lo siguiente. Una traición no es maldad ni es locura. Es una astucia de un ser humano que ha roto todos los límites de la decencia. Pero eso no lo pagará él, lo pagarán otras personas más. Maestro, mil gracias y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart.